de 2 fechas para que termine la liga. Ya sabemos perfectamente que el Barça no consiguió nada. Sabemos de la supuesta partida de Xavi, pero que al final se queda. También los rumores apuntan a que este Barcelona para la próxima temporada va a tener un revolcón en su plantilla brutal. Debido a eso, ha nacido este episodio en el cual vamos a iniciar una aventura, pero a partir de la temporada 24-25, la 23-24 ya no nos interesa, ya es historia, así que vamos a ver hacia el futuro. Ojo, vamos a fichar en base a los rumores, debido a que la verdad es que hay unos fichajes muy interesantes que me gustan bastante y que sería bueno ver cómo funcionan en este Barcelona. Vamos a jugar 3 temporaditas y veremos qué podemos conseguir con este posible nuevo proyecto de Xavi. Poderoso like, suscríbanse y vamos directamente a la temporada, la siguiente temporada, yo creo. Aquí, como pueden ver, tenemos el final de la temporada 23-24, segundo lugar en la liga, en la vida real es el tercero, campeón de Supercopa, Copa de España y cuartos de final de la Champions. Pero chicos, ya sabemos, esto no nos importa, aquí lo que vamos a darle es finalizar y vamos a iniciar la temporada 24-25 y yo creo que vamos a iniciar con la lista de deseos porque está brutal, sin lugar a dudas es una maravilla de lista de la cual esperemos a ver qué podemos fichar. Antes de ver la lista de deseos, yo creo que vamos dejando clarísimo qué jugadores continúan con nosotros. Este señor tal vez ya lo vamos a dejar en transferibles. Este chico, bueno, yo no sé todavía el Barça qué piensa hacer con él. Dejémoslo en préstamo. Yo la verdad no quisiera venderlo. Yo quisiera darle otra oportunidad a Sergiño Dest. Bueno, en fin, mandemos a este chico a préstamo. Obviamente Valdé está bloqueado, sí señor, sin lugar a dudas. Christensen, este señor lo presté porque pues no va a tener muchos minutos. Este señor también va a venta. Este chico también en venta. Hasta la hinchada quiere que se vaya y en este proyecto si nos vamos a ceñir a los rumores, entonces yo creo que Koundé se va. Eric García sí continúa con nosotros, de hecho vamos a ponerle un plan de desarrollo porque tuvo una gran temporada en préstamo, así que lo vamos a bloquear. Araujo, yo pienso que Araujo por un final de temporada maluco básicamente que fue que tuvo, no creo que sea opción para venderlo, o sea, creo que hay que darle una oportunidad más. Este Ría también se queda, de momento voy a seguir en préstamo con Falle y Cubarsi, deben estar diciendo, oye, tráelo de una vez y juega esta temporada, pero ya veremos más adelante. Quiero que crezcan un poquito, ya saben que Xavi tiene mucha fe en este señor y en este señor, ¿no? En la cantera básicamente. Sergi Roberto, bueno, yo creo que jugará esta temporada, pero no va a tener minutos. Este chico voy a añadirlo a préstamo. Este también está en préstamo. Oriol Romeo yo creo que se va a transferibles, préstamo. Fati sin lugar a dudas a transferibles, pero vamos a ponerlo como extremo izquierdo. Vamos a convertirlo a extremo izquierdo para que suba más medio y podamos venderlo mucho mejor. Ojo que los Joaos ya no están. Los Joaos no cuentan en este proyecto. A mí me hubiera gustado quedarme con Cancelo, pero no cuentan para este proyecto porque así lo deciden los rumores. Este señor también se irá a venta. Estos 3 intocables con incluso cláusulas de 1.000 millones, como pueden ver. Intocables, Gavi y Pedri. En préstamo Fermín, yo creo que sí lo vamos a recuperar esta temporada. Ya déjenme ver. Este señor quiero convertirlo a MC, pero es que se demora mucho, se demora muchísimo. 101 semanas, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Vamos a añadirlo a préstamo. Cuellar también se continuará con nosotros, pero de momento a préstamo. Préstamo para Stanis. Su contrato está por vencerse y este señor, wow, ya veremos cómo solucionamos este tema. Lamine Yamal continúa, evidentemente, yo creo que va a ser titular la próxima temporada. Este señor, no sé si lo vendan en este mercado, pero es muy posible su salida y voy a darle la oportunidad a este señor, a Tigriño. Vamos a traer otro delantero que tal vez, muy seguramente ya está en la miniatura, o Guiu, debe ser Guiu. Lo traemos en la próxima temporada. Chicos, vamos a ver la lista de deseos y veamos cómo funciona esto. Lista de deseos, muchachos. Aquí tenemos todo lo que posiblemente llegase al Barça en la vida real y que también en este episodio podría pasar. Vamos a iniciar con Darwin Núñez. Muy seguramente ya en la miniatura deben haber algunos de estos, pero de momento, en este instante, todavía no la tengo muy clara. Guido Rodríguez, que se supone que llegaría tal vez gratis, es posible, pero yo querría de pronto invertirle un poco más de dinero al señor Kimmich. También Zubimendi, aunque dicen que es complicado que Zubimendi salga de la Real Sociedad. Aún así, creo que tal vez Onana podría ser una mejor opción por precio. ¿Qué precio tiene? 27 millones. Y más bien metérsela con toda a este señor Bernardo Silva. En fin, Dani Olmo por ahí. Bueno, quién sabe, un canterano, creo que es canterano del Barça. Este es otro canterano que yo creo que le gustaría volver al Barça. El punto es que no estoy tan seguro que el PSG lo deje salir.
Kefren Turam, tal vez podría ser. Douglas Luiz lo veo bastante lejos de este proyecto. Joao Pedro muy complicado, y este señor, bueno, de cara al futuro se ve interesante. Miren, tiene 21 años y ya tiene casi 80 de media. Podría ser, ya veremos. Este es otro gran jugador que podría interesa al Barça, podría ser. Ya tendremos opciones, no lo sé todavía. En fin, por aquí lo veo complicado, muy complicado. Mason Greenwood, que no se siente muy cómodo en Manchester, podría ser una buena opción. Leroy Sané sí me interesa. Después de, la verdad, lo vi jugar contra el Real Madrid, me gustó mucho. No le he prestado mucha atención, la verdad, no veo muchos partidos del Bayern, pero ese partido lo vi, me gusta mucho Leroy Sané. Y Luchito Díaz sí lo he visto jugar mucho y también sería una muy buena opción. Este señor se aleja bastante y por precio también se aleja muchísimo. Martinelli, ni qué decir. Chicos, esta es la lista. Veamos cómo logramos ordenar todo esto, veamos qué fichajes hacemos. Hay que empezar vendiendo. Ya veremos qué sucede, qué dinero vamos a tener disponibles. Primera salida importante de este Barcelona. Marcos Alonso se va al Brentford, 4.6 millones. Bueno, no estoy tan seguro que haya sido una buena, no, fue una mala negociación, por Dios santo. En fin, no importa. Esta es una de las duras, muy duras. El Atlético de Madrid accedió a pagar 147.7 y también fue mala negociación, por Dios santo. El valor de mercado era de 96 y dicen que fue mala. Lo que pasa es que pagaron, la cláusula de rescisión. Creí que era una buena negociación. Oriol Romeo, que sin lugar a dudas no tiene nada que hacer en el Barça, con mucho respeto lo digo, y con este episodio tampoco. La venta más fuerte, yo creo, de este mercado es la de este señor. En la vida real creo que también va a ser una venta bastante dolorosa. En nuestro caso sí ha ido al Manchester, pero pues no es exactamente el Manchester que quisiéramos para darle todo el realismo posible. Se va al City, un equipo capacitado para comprarlo evidentemente, pero hombre, nos hubiera gustado que se hubiera ido al United, ¿no creen? Hubiera sido fantástico, un poco realista, bastante realista. No fue del todo una buena venta, pero 200 millones creo que no está nada mal. El señor Torre se va en préstamo, dejémoslo que crezca. Creo que Araujo también en préstamo, de momento, bueno, si lo necesitamos, que muy seguramente así va a ser, lo traemos de inmediato. Préstamos necesarios evidentemente, y otra venta increíble, otra venta que bueno va a ser fuertísima, aunque no tanto como la anterior, pero muy necesaria. El tema aquí es, tenemos primero este préstamo. El tema complicado aquí es el fair play, porque resulta que este señor se ha ido al Manchester City. ¿Cómo será el tema del fair play financiero con el Manchester City? 400 millones nos ha facilitado. Bueno, yo creo que ya tenemos dinero suficiente para ir a divertirnos en el mercado de fichajes. Muy seguramente ya este señor estará en la miniatura, sin lugar a dudas, con una camisa rota, miren. Ay, no puede ser. Este señor no tuvo una gran temporada, esta que termina, la verdad es que no fue tan grande, o al menos no era lo que se esperaba, no ha sido lo que se esperaba mejor para este Liverpool. Es un grandísimo jugador, pero yo creo que está corto de lo que la hinchada o el equipo de Anfield esperaba de este muchacho. Creo yo, no sé, espero no equivocarme. Aquí lo tenemos, fantástico. Vamos a ver si aquí brilla, vamos a ver si llega a ser el goleador de la liga, vamos a ver si pronto llegará a ganar un Balón de Oro. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Eso lo veremos más adelante. Muy bien, Darwin Núñez, bienvenido, y esperemos que este sea el equipo ideal para ti. Muy buena negociación, excelente, 86 y 83 millones creo que dimos por él, perfecto, buen futbolista. Miren, allá está el espacio de Lamine Yamal, que no sé cómo vamos a hacer con Lamine Yamal. Perfecto. Ay, chicos, la versatilidad de Bernardo Silva en el terreno de juego es una cura, digámoslo de esa forma, pero es algo que le gusta mucho a Xavi, y vamos a ver cómo nos va con este señor. Es un fichaje costoso, bueno, no tanto, realmente 90 millones, hemos vendido jugadores por 200 millones, así que creo que nuestro fair play va muy bien, o nuestras finanzas, digámoslo de esa manera. Excelente que llegue el portugués a este club. Ahí está, miren, una picadilla de ojo. ¿Qué dorsal le vamos a dar? No sé, tal vez el 10. Yo creo que el 10 es perfecto para él. Bueno, ya veremos. Esperemos que este señor, tanto aquí como en la vida real, haga un trabajo magnífico, chicos. Es lo que se espera de un jugador de su talante. Bernardo Silva, procedente del Manchester City, 90 millones. No sé si fue una buena negociación. Yo creería que sí, o no tan buena. No, sí fue excelente negociación, muy económico. Bueno, creo yo. Hombre, teniendo en cuenta que este señor incluso hasta como extremo nos puede servir. Ojito, este señor tiene contrato hasta 2025, pero yo creo
creo que es el reemplazo ideal para Rafinha. Creo que, como dije anteriormente, me gustó mucho el juego de este muchacho. Este señor tiene mucha potencia, tiene velocidad, es versátil, nos sirve como extremo derecho, extremo izquierdo. Yo creo que incluso nos puede servir como delantero en alguna ocasión que así se necesitara, aunque ya tenemos bien cubierta esa posición. Pero, hombre, creo que este muchacho va perfecto. Leroy Sané, yo creo que le vamos a dar el 11, porque él tiene el 10, creo que tiene en el Bayern Múnich, pero yo creo que vamos a darle el 11 que se lo merece. Ahí está, perfecto. Nuestro alemán, uno de nuestros alemanes favoritos para este episodio, ha llegado procedente del Bayern, 58.6 millones. Creo que fue una buena negociación. Déjenme ver, no fue tan buena, creí que había sido excelente, pero no fue así. Pero tiene un precio genial, eso es lo que cuenta, cuidando, ojo, las finanzas del Barça. Hay que cuidarlas bastante. Lewy, muchachos. Se va Lewandowski con Coca-Colowski. Al final no sé a dónde se fue. Se lo iba a llevar. Bueno, este señor se va en calidad de préstamo. Ya saben, ya veremos qué pasa con él. Aquí, perfecto. Lewandowski al final se va al Aston Villa. Muy bien, debería ir a Arabia. De hecho, tenía una propuesta para... Mala negociación, maldita sea. Muy malo vendiendo, muy bien comprando. En fin, no importa. Tenía una propuesta Lewandowski de el Borussia Dortmund, pero al final se cayó. Fati, por Dios, el nuevo Messi. Creo que le escuché por ahí en algún momento decir a las personas que este señor era otro Messi. Si se va a un buen club, sigue en la Premier League y nosotros, bueno, tenemos que traer un fichaje para esta posición. No sé qué tan viable sea que el Athletic Club de Bilbao deje salir a este muchacho. En este caso lo hemos traído del Milan, pero a mí me gustaría tenerlo acá. Yo creo que él con Lamine Yamal son el futuro, podrían llegar a ser el futuro de este Barça. Recuerden que les va muy bien juntos en la selección. Entonces yo creo que estando aquí, este señor podrían llegar a hacer cosas fantásticas. Ambos van a ser suplentes, pero van a tener bastantes minutos. Williams llega por un alto valor, realmente sí salió un poco costoso, pero bueno, no importa. Yo creo que de cara al futuro este chico de la selección también puede llegar a brillar aquí. Como dije, puede llegar a ser el futuro de este Barcelona. Perfecto. Este es un fichaje que no está en rumores. Creo que él es canterano de hecho del Barça, pero la salida de Joao Cancelo pues nos deja un hueco gigante, dado a que jugadores que tenemos ahí, Sergi Roberto realmente no tiene mucho futuro con nosotros. Aunque este señor tiene 28 años, creo que es idóneo, tiene la categoría después del pedazo de temporada que ha tenido en el Bayern Múnich. Es un jugador que también incluso nos sirve como extremo. En fin, chicos, Grimaldo yo creo que es una muy buena opción como lateral derecho. Actualmente es lateral izquierdo, pero muy seguramente nos va a funcionar porque, bueno, su pie bueno es la izquierda. Yo creo que si lo ubicamos a la parte derecha va fantástico. Esperemos a ver qué sucede con él. Ahí está, 74 millones procedente del Bayer Leverkusen, de las aspirinas. Y déjenme ver si fue una muy buena negociación. Veamos qué sucede con este señor. Hay que cambiarle la posición, pero va a ser titular sin lugar a dudas. No sé si esto sea una locura. Como pueden ver, él es la pierna buena es la izquierda, aunque juega por el lado izquierdo. Debería jugar por el lado derecho. Lo voy a ubicar aquí. No sé si sea una mala idea para poder mejor dejar a nuestro lateral llegado. Dije bien eso, ¿no? Nuestro recién llegado lateral izquierdo. Dejarlo quietico ahí donde está porque tiene 28 años. Este señor sí tiene margen de crecimiento. Hablo exactamente de el señor Grimaldo, que aquí lo estamos cambiando al lateral. Dejémoslo aquí carrilero. Más bien veamos si lo podemos. No, aquí muchas semanas. Dejémoslo más bien tal cual como viene. Por aquí, perfecto. Así veamos qué sucede con este señor. Dejémoslo quietico. Termina este mercado de fichajes. Ojo, porque nuestra plantilla ha quedado de la siguiente manera. Torres titular sin lugar a dudas. Núñez también. Y el señor Leroy Sané, que ya está cambiando a extremo derecho. Por aquí tenemos a Gundogan, que va a ser titular esta temporada. Pedri y Silva también titular. Christensen, Araujo y Valdé de este lado. Ya lo expliqué, el tema del pie izquierdo. Creo que le va mejor ahí. Y este señor pues también podría jugar por el lado derecho. Pero dejémoslo de esta manera. Ter Stegen, que ya casi se me lo llevan por la cláusula. Por aquí tenemos a Tigriño, que le vamos a dar oportunidad en este episodio. También a Lamine Yamal y Nico Williams, que van a ser los suplentes junto con Gavi. Este señor también va a ser suplente. Y Riyad, también este señor. Este no lo logré vender, no logró irse. Y nuestro portero. Vamos a tener poquitos en la plantilla para que no nos exijan minutos. Y más bien los jugadores chicos como Cubarsi, que ya debería sé perfectamente que debería estar aquí en los suplentes. Bueno, dejémoslo que crezca y ya en la próxima temporada lo integramos. Vamos, yo creo que el primer superclásico, sí, ya saben que cuando tenemos al Madrid o al Barcelona, simulamos los superclásicos y los tenemos en cuenta. El primero por liga y lo vamos a jugar en el Camp Nou. Déjenme ver, 1-0, muy bien, perfecto. Wow, miren qué bien le sentó el cambio de posición al Leroy Sané, de 86 subió a 88. Brutal, sin lugar a dudas, dejémoslo aquí, muy bien. Wow, esto es digno de jugarlo, muchachos. Tenemos final y clásico, esto hay que jugarlo. Preciosa esta noche, porque va a haber un partidazo. Va a haber un partidazo
todo el mundo lo sabe. Finalísima y superclásico del mundo. El Madrid también tiene sus camisetas actualizadas, sus kits. Ahí está Leroy Sané mostrando lo que tal vez podría llegar a ser. ¡Ay, Dios! Chicos, veamos qué sucede con este partidazo. Concentraditos porque no es nada fácil. Superclásico del mundo y finalísima de Copa. Como era de esperarse, partido complicado, muy fuerte. Aquí sobre el minuto 8 tendríamos una primera ocasión desperdiciada, aunque estaba un poco complejo. Aquí donde logre dominar ese balón hubiera sido un pedazo de gol, pero no fue así. Lo que sí fue gol fue esto. Una muy buena jugada, casi matan a Rodrigo, pero aún así logró anotar. Increíble, ojito a la celebración de este muchacho. Ojo, miren esto, increíble lo que está haciendo, no lo puedo creer, pero lo hizo. Ahí está celebrando a lo Cristiano. Perdíamos o empezábamos perdiendo el partido muy temprano. La verdad es que este partido estaba siendo muy complicado, chicos, estaba siendo muy enredado. El Madrid estaba teniendo una gran presentación aquí sobre el minuto 60, pero ya del segundo tiempo obviamente llegaría otra vez el señor Rodrigo con un doblete y volvería a celebrar de esta manera. Muy curioso, nunca lo había visto, pero bueno, no importa, chicos. Esto decía que nosotros perdíamos el partido. Aquí tendríamos una ocasión muy clara, pero miren lo que pasó. Descontar en el 1, en el segundo tampoco, de ninguna manera entró el balón. Tendríamos un tiro de esquina, cabezazo fuerte, pero muy bien parado Courtois, chicos. Sonaría el silbato y esto significaría que perderíamos este superclásico y evidentemente la Copa. Debemos continuar, levantar la cabeza porque hay mucho por hacer. Superclásico del mundo. Uy, pero yo creo que aquí va de titular nuestro Gavi, que ya está bastante crecidillo. Yo creo que sí, muy bien. Veamos qué pasa, 2-2 en el Santiago Bernabéu. Estamos a 90 minutos de ser finalistas de Champions y lo logramos. Ojo, tenemos una final, maravilloso. Ay, chicos, sería que así de rápido, así de efectivo llegarían a funcionar los fichajes en el Barça. Las equipaciones del Manchester no las tengo, pero bueno, no importa. Solo tengo las equipaciones de la Liga, que son las que nos interesan en este instante. Por ahora, cuando hagamos algo similar como lo que estamos haciendo en este episodio con la Liga inglesa, tendremos esas equipaciones. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Será que el Barça lograría hacer esto? Hombre, sería fantástico. Vamos a concentrarnos porque yo creo que las directivas no están dispuestas a que sigamos perdiendo finales. Minuto 5, empezaría este City a atacar. La verdad era que estaba teniendo un primer tiempo maravilloso, al menos en los primeros minutos. Estábamos muy vulnerables. La verdad era que lo estaban haciendo muy bien los chicos de Guardiola y nuestro portero estaba haciendo figura. Tanto iba el cántaro al agua, es que se dice. Bueno, en fin, de una u otra forma llegamos al minuto 24 y llegamos a la primera anotación. Lo curioso era que el Barcelona no estaba teniendo mucho fútbol, estaba más bien defendiéndose y viendo cómo su portero se volvía figura, y justo en ese instante llegó el gol del Barcelona. Esto era una completa locura. Muy buena asistencia, me quedo con la asistencia sin lugar a dudas, y muy buena definición de Darwin Núñez, que si llegara al Barcelona sería maravilloso que brillara, sería fantástico. Vamos directamente al minuto 45, donde llegaría otro intento del Manchester City, que la verdad está jugando muy bien, pero no querían entrarle, y la única forma que entrara el balón fue con este regalo. ¿A quién se le ocurre asistir a Erling Haaland? Por Dios santo, ¿a qué portero se le ocurre eso? Al nuestro, justo al nuestro, un rechace malo, y lo aprovechó muy bien el androide. Por aquí lo intentaríamos nuevamente, y ya sobre el minuto 117, porque los 90 iniciales no fueron suficientes, llegaría esta muy buena asistencia para Tigriño, el cual definiría con mucha calidad y le regalaría ese gol fatídico al Barça, ese gol que aniquilaría a los ciudadanos y que le daría a los culés toda la alegría. Ya Darwin Núñez no estaba en el terreno de juego, había salido sustituido justamente por Tigriño, y ahí, como pueden ver, chicos, la felicidad de los Blaugrana, por fin regresando a ese podio de Champions en el cual hace mucho que no acaricia, hace mucho en el que no está. Entonces yo creo que esto era una felicidad total, chicos. Miren la buena definición, vale la pena repetirlo porque este gol era importantísimo para el equipo culé y la hinchada totalmente. Muy bien por el Barcelona, porque ya el silbato estaba a nada de sonar, lo que indicaba que éramos campeones. Sí, señor, sacaban el balón y se terminaba el partido. Campeones,
buen trabajo, maravilloso, pareciera que este proyecto funciona, pero todavía hay terreno por recorrer. Vamos allá. Campeones de liga, qué maravilla, chicos, 92 puntos. Inclusive la Real Sociedad le fue mejor que el Madrid. Fantástico. Bueno, esto ya lo vimos y no nos gustó para nada. Aquí la verdad también nos fue bastante regular, octavos de final por Copa. Y tenemos esta maravilla, hermosa, como siempre. Los goleadores de la liga, nuestro Darwin Núñez fue el mejor y ocupó el cuarto lugar. Por ahí también tenemos a Leroy Sané en el noveno. Leroy Sané es el mejor asistente de la liga. Quinto lugar para Pedri, fantástico. Y décimo lugar para Bernardo Silva. Nuestro Ter Stegen es el tercer mejor portero de la temporada. Por Champions, ¿cuál es nuestro mejor goleador? Increíble, no hay ninguno. Mejor asistente, Pedri en el octavo lugar, muy regular. Y nuestro Ter Stegen también le fue muy regular en Champions League. Sin lugar a dudas, el Charrúa tuvo una muy buena temporada, 44 partidos, 28 goles. Qué maravilla, es nuestro 9, pero no creció mucho. Nuestro segundo goleador, o mejor goleador, fue este señor que creció solo lo que subió al cambiar la posición. Víctor Roque sí creció 2 unidades, muy bien. Por aquí tenemos a Pedri con 3, fantástico. Titular indiscutible. Ferran también jugó bastantes partidos. Nico Williams, un suplente maravilloso. Bernardo Silva está amonestado, miren, no creció, se mantuvo. Lamine Yamal creció 5 unidades, qué locura, muchachos. Grimaldo creció 1, goleador, ya saben que él es goleadorcillo, y 2 unidades para Araujo, que continúa. Christensen también continúa con nosotros. Este señor perderá la titularidad sin lugar a dudas para la próxima temporada y la tomará el señor Pablo Martínez, que bueno, no tiene futuro con nosotros. Estoy pensando un central, muchachos, un central, no estoy muy seguro en quién confiar. Definitivamente Cubarsí sería la mejor opción, pero hombre, es que están tan chiquitines en la vida real, rinden muy bien a pesar de su edad, pero en el juego, bueno, tiene muy poquitica media y no creo que sean tan efectivos como quisiéramos. Alex Garrido ahí va poco a poco. Este señor Guiu más bien. Cubarsí, miren, tiene 3 unidades. Bueno, yo creo que como suplente ya para la próxima temporada nos puede ayudar bastante. Portero también seguirá en préstamo, y este señor, mírenlo cómo va creciendo. Tal vez llegue la próxima temporada y nos colabore un poco. Fermín también, yo creo que ya la próxima temporada va a estar con nosotros y vamos a darle los minutos. Este señor sí seguirá en préstamo. Casado. Y Torre, mírenlo, qué bestia, pero está complicado convertirlo a MC, se demora muchísimas semanas. Fallé también, yo creo que otra temporada en préstamo, y este señor veremos cómo lo vendemos. No está invitado al proyecto. Peña, miren, García, muy buen suplente, 2 unidades, fantástico. Riyad solo jugó 5 partidos. Hombre, no sé, el futuro de Riyad con nosotros está complejo. 4 unidades para este señor, creció bastante a pesar de que su cambio de posición, y Ter Stegen se mantiene. Vamos a la tercera temporada, pero para nuestro episodio técnicamente es la segunda. Ventas que no se pudieron hacer la temporada anterior se harán efectivas justo en este instante. No creo que tenga mucho futuro Íñigo Martínez, gran jugador, pero creo que es mejor que vayas a un club donde tengas oportunidad. Más préstamos. Estos chicos yo sé que en el futuro van a ser fantásticos, pero de momento dejémoslos que crezcan. Marc Guiu, que yo sé que a muchos les encanta y le ven un futuro maravilloso, debe seguir en préstamo. Wow, una venta que tal vez muchos no la harán, pero yo creo que es justo hacerlo ahora. Tenemos tal vez a Amadou Onana para su, bueno, recambio, digámoslo de esa forma. Primero nos vamos con el préstamo de este Ander Astralaga, no sé cómo se pronuncia, no importa. Lo que importa es que el señor Gundogan se ha ido por 26.7 millones al Tottenham. Ojo, porque no sé si hubo una buena negociación. Bueno, vamos por el señor Amadou Onana. El belga Onana es una realidad en este Barcelona. Grandísimo jugador, claro que sí, Amadou Onana. Esperemos que, bueno, no va a ser titular evidentemente, pero esperemos que haga una buena tarea porque tiene 23 años. Yo creo que es un futuro maravilloso para nuestro medio campo. Bueno, medio campo del Barça. Campeones de Champions saben perfectamente que nos obliga a jugar como si nos disgustara, ¿no? Nos obliga a jugar esta maravillosa competición. Miren, ese Cuti Romero me interesaba, no sé si todavía me interese realmente, para nuestra defensa. Pero hombre, tenemos a Cubarsí, tenemos grandes jugadores ahí que, bueno, como he dicho, en el juego como tal no nos van a rendir mucho, pero en la vida real sí son una promesa muy importante para este Barcelona, para esta hinchada culé, etcétera. Veamos cómo nos va en esta finalísima de Supercopa de Europa. Espectacular partido, chicos. Ojito porque al minuto 9 llegaría esta muy buena ocasión
para el Barcelona y nos pondríamos adelante. Supercopa de Europa, no lo olviden. Un Tottenham que venía con hambre de gol, un Tottenham que venía con ganas, de ser el mejor de Europa, pero aquí le estábamos frenando su intención. Muy buena definición de Ferran. No sé si Ferran sea una buena opción para dejar en el Barça, pero en este episodio se quedará. Seguiríamos intentándolo. Miren, muy buenas ocasiones, muy bien el portero, un poco mal nosotros a la hora de definir, y en el minuto 70 prácticamente llegaría el gol del empate por parte de los Spurs. Ahí estaba con el señor Álvaro Morata a su servicio. Buen gol. Aquí nuevamente podríamos habernos puesto adelante, pero por desgracia no entró el balón. Ojito, porque ellos sí lo hicieron bastante bien. Heung-min Son sigue siendo brutal y aquí se hace una jugada individual o en individual y logra conectar el balón adentro, logra meterlo en la red y esto ya nos pondría 2-1. Aparentemente todo estaba perdido, pero miren este pedazo de jugada que se inventa Nico Williams. Se va y miren, asiste muy bien a Tigriño y Tigriño por fortuna logra salvar sobre el minuto 120. Ojo, segunda vez que Tigriño nos salva una final. Este gol evidentemente empataría las cosas y nos llevaría a los tiros de penalti. Ya saben que los penaltis son la lotería de este fútbol, del fútbol. Chicos, muy buena escapada de Nico Williams, buena asistencia para Tigriño que venía ahí atento como todo un 9. En los penaltis iniciaría el brasileño, muy bien, y al final un penalti decisivo en los pies del señor Gavi que por fortuna logró entrar, muy bien cobrado, engañado totalmente el portero, y esto nos convirtió en el equipo más poderoso de toda Europa. ¡Fantástico! Primer superclásico del mundo y lo vamos a jugar en el Camp Nou, 3-0. Bueno, realmente no es en el Camp Nou, pero bueno, ustedes me entienden. Tenemos nuevamente superclásico y ojo, porque tenemos finalísima de Copa. Este es un superclásico con final incluida. Tenemos la revancha. Miren a Matthijs de Ligt, qué realismo, por Dios santo. Matthijs de Ligt me parece a mí que sería fantástico en el Barça. No sé ustedes qué opinan. No, puede que esté equivocado. Pero no importa, al menos en este proyecto no va a ser. Minuto 35, primera ocasión para el Barça y por desgracia se va por fuera. Amonestado nuestro 9. Miren aquí qué buena individualidad y buena asistencia para Vinicius, la cual concreta muy bien. Minuto 41 se ponía arriba el Real Madrid. Ojito, minuto 55, miren el pedazo de jugada que se inventa Sané. Se va, recorre todo el terreno de juego y él mismo se encarga de anotar. Chicos, empata el partido con un pedazo de gol por parte de nuestro Leroy Sané, que a mi parecer hizo un pedazo de jugada muy bueno. Muy buen jugador, creo que sería un gran fichaje para el Barça, esperemos que sucede, pero aquí lo estaba demostrando. Miren qué calidad, a pesar de que el terreno de juego no se prestaba, él hizo o tuvo un despliegue de velocidad fantástico y una muy buena definición. Se ponían las cosas a favor nuestro y miren aquí, vamos nuevamente, otro pedazo de jugada, Dios santo, qué pedazo de jugada y buena definición de Ferran Torres, maravilloso gol. La verdad es que estos dos goles fueron estupendos, sin lugar a dudas tal vez los dos mejores de este episodio, juzguen ustedes. Brutal lo que lograron hacer nuestros muchachos. Miren aquí qué buena definición, buen regate, buena velocidad y aquí ya las cosas se ponían difíciles para el Madrid porque nos poníamos adelante. Aún así ellos sobre el minuto 92 por medio de Arda Güler llegarían a ese gol fatídico, el gol que nos amargaría la noche, lo cual apuntaba a que nos íbamos a los penaltis muy posiblemente, pero todavía quedaban 15 y 15. Era posible que llegara este gol. ¿Gol de quién? El de siempre, por Dios, el de Tigriño que en este episodio se ha vuelto el salvador de copas. Increíble lo que hacía el brasileño, que sin lugar a dudas ese apodo le queda perfecto. El salvador de copas, el salvador de títulos. Ya lo ha hecho en 3 ocasiones. Nos ha salvado y ha logrado anotar justo en el momento indicado. O en el momento preciso. Miren aquí la asistencia también es maravillosa. Y muy bien la definición del brasileño. Esto sería suficiente para poner las cosas a favor nuestras y llevarnos este superclásico y por ende la copa. Maravilloso. Temporada bastante regular para nosotros. Por aquí nos fue bastante bien. Por aquí también nos fue bastante bien. Y por aquí pues sensacional. El tema lo tenemos acá.
Es vergonzoso, ya lo sé. Caímos en semifinales ante el Olympique de Marsella. No tenemos el máximo goleador, bueno, es Núñez, está en el tercer lugar, por allá no tenemos más. Y el mejor asistente fue Pedri. También en el quinto lugar tenemos a Gavi. Muy bien. El mejor portero de la temporada fue Courtois, el nuestro ocupó el tercer lugar. Y nuestro goleador fue toda una locura. Miren, esta temporada creció bastante. 34 goles de nuestro 9. ¡Qué maravilla! Por Dios, 3 unidades de crecimiento. Una unidad para este señor. El Leroy Sané con 2 unidades. Muy bien, maravilloso. Este señor también creció 2 unidades. ¡Qué locura! Y Tigriño, de cara al futuro, miren, tiene 21 años y ya tiene 83 de media. Muy bien. Este señor también tiene 23 años y 2 unidades de crecimiento. Estos son chicos que sabemos de sobra que crecen. Y bueno, este se mantuvo. ¡Qué loco! 2 unidades para Lamine Yamal, que jugó 21 partidos. Grimaldo con una sola unidad. Veamos nuestra juventud como va. Garrido, muy bien. Torre, miren, Torre, que quiero tenerlo ya en el equipo la próxima temporada. Creo que ya no lo vamos a ceder más. Valdé con 3 unidades, qué maravilla. Parece que no le afecta nada el cambio de posición. Araujo se mantuvo. Valle con 2 unidades, muy bien. Stanis con una unidad, fantástico. 2 para este señor de Bolivia. No sabía que era de Bolivia, no me había fijado. 3 unidades para Oguiu, más bien siempre me equivoco. Astralaga con 2 unidades. Alarcón, 3 unidades. Miren qué pedazo de delantero el que hemos cultivado ahí. Casado con 3 unidades. Riyad con 2 unidades. Seguirá en préstamo. Falle con 2 unidades. Muy bien. Todavía está complicado ponerlo a jugar, pero bueno, ahí estaban creciendo. Sergiño Dest, yo creo que lo vamos a vender. Bueno, no estoy tan seguro. 5 unidades en decrecimiento este señor. Yo creo que ya lo vamos a dejar ir libre. 2 unidades para este señor. 2 para Cubarsí. El señor García con 1 unidad. Jugó 35 partidos. Excelente. Este señor también muy buen suplente. Y Amadou, 2 unidades. Fermín, 2 unidades. No jugó tanto, pero bueno, ahí va poco a poco. Christensen jugó 50 partidos y 1 unidad de crecimiento. Ter Stegen, 93 de crecimiento. Chicos, vamos a la tercera, nuestra tercera temporada, la cuarta en general, y finalizamos el episodio. Primer superclásico de esta temporada. Veamos cómo nos va. 3-0. ¿Qué pasó aquí, por Dios santo? Chicos, tuvimos otra final y se me pasó. Miren, derrotamos al Madrid, debimos jugarla, pero por cuestión de simulón no la pude hacer. Aquí sí tenemos un superclásico, pero por liga y en casa lo empatamos 2-2. Muy bien. Tenemos final de Copa de España. La verdad es que esta temporada no nos fue nada bien, y creo que el único título que tenemos por disputar es este. Bueno, ya ganamos 1, pero en la liga vamos terrible. Voy a jugar con solo la suplencia. Como pueden ver de fondo, estamos solo con los suplentes. Veamos cómo nos va ante el Betis. Ahí está, maravilloso el ambiente, medio estadio verde y otro medio blaugrana. Ay, Dios. Veamos, chicos, cómo nos va. Realmente este proyecto está muy bonito, pero esta temporada fue terrible. Este partido no debería ser tan complicado para nosotros y la verdad es que no lo iba a ser. Minuto 40, bueno, que pasaron 40 minutos para el primer tanto, pero aún así llegó Tigriño, que estaba siendo muy protagonista en este episodio. La verdad es que lo está haciendo bastante bien el brasileño. Ojalá que en el Barça, en la vida real, a mí me gustaría que le dieran oportunidad porque sé que tiene lo necesario para estar en ese equipo. Esperemos a ver qué sucede con él, con el gran Tigriño, porque aquí lo estaba haciendo bastante bien. Minuto 51 llegaría el descuento del Betis. Aquí eran las cosas, parecía que no eran tan a favor nuestro, pero no se preocupen, chicos, tranquilos, solo denle tiempo a Lamine Yamal, que miren esta jugada que se inventa, cómo lo intenta en la primera y en la segunda, como todo un delantero, persiste y busca el gol, sigue en la jugada, sigue en el área, convencido de que podía anotar y por fortuna lo hizo. Muy buen gol aquí Lamine Yamal, excelente, fantástico lo que hizo el español aquí de origen africano. Y esto ponía las cosas a favor nuestro, 2-1, muy bien Lamine Yamal. Aquí hubiera sido un pedazo de gol, muy complicado evidentemente, pero bueno, su persistencia lo llevó al éxito y nos llevó al éxito a todos, de hecho. Ojo con esta buena jugada también de Nico Williams, que también tuvo un episodio fantástico, muy buen suplente, un chico joven con un potencial increíble para ser titular tanto en este episodio como en la vida real. Creo que tiene lo necesario. Yo creo que Nico Williams quedaría muy bien en este Barça. Esperemos a ver qué dice el destino, si lo pone en este club o lo deja donde está o lo envía a un club más grande, tal vez en Inglaterra, no lo sé. En fin, chicos, 3-1, campeones absolutos, maravilloso partido, muy felices, y vamos a continuar porque en la liga las cosas no son tan buenas. Muy regular en el tema de la liga. Tenemos esta copa y este superclásico y tenemos la otra copa, la de España. Por Champions
muy regular. Nuestro mejor goleador fue Sané, quinto lugar, sexto lugar para Núñez, y Silva fue el mejor asistente de la temporada. También tenemos por ahí en el tercer lugar a Pedri y Williams en el cuarto. Nuestro portero, cuarto lugar. En Champions ni miremos porque nos fue muy regular. Núñez sigue siendo el goleador del equipo, creció una unidad. Leroy Sané también creció una unidad, le fue bastante bien. Fueron los mejores goleadores en este proyecto, hay que reconocerlo. William creció, bueno, perfecto, una unidad también para este señor, y Torre también. La verdad es que aquí hago un paréntesis y no sé ustedes qué opinen. Yo decidí confiar en Torres, creo que, bueno, en el juego rinde bien, pero en la vida real creen que se merece que siga aquí. Lo dejan en los comentarios, los leo. Una unidad para este señor. Garrido, 3 unidades. Miren qué pedazo de jugador se está convirtiendo, o en el que se está convirtiendo este señor. Este chico no creció mucho, 11 partidos, jugó muy poco. Yo creo que evidentemente hay que darle más protagonismo al señor, wow, este creció 2, al señor Lamine Yamal, pero bueno, lo que pasa es que con este señor Leroy Sané es un poco complejo. Este tampoco tuvo tantos partidos esta temporada. Valdé, 50 partidos se mantuvo. Ford, 2 unidades. Ahí está, miren la juventud del Barça, cómo va poco a poco, con intención de volverse en jugadores muy importantes. El señor Araujo todavía es joven, este señor también. García, 26 años, creo que todavía tiene un futuro. Y pues Cubarsí es de los jóvenes, de las jóvenes promesas. Miren este señor cuánto creció, a pesar de que jugó 7 partidos nada más. Del Valle, ojo con Stanis, mírenlo, que no lo presté este resto de temporada. En fin, Peña se mantuvo, tiene 28 años. Torre con una unidad, si jugó ya varios partidos. Falle con una unidad, y Christensen una unidad, ya tiene 31 años. Yo creo que ya hay que ir poniendo a alguien ahí, reemplazando a Christensen. 2 unidades para Casado, fantástico. Astralaga con 2, Guiu con 3 unidades, muy bien. Cuellar, el boliviano, 2, perfecto. Y por último, Ter Stegen. Chicos, hasta aquí llega este episodio. Yo espero que les haya gustado, espero que me comenten qué fichajes harían ustedes para el Barcelona. Y pues, hombre, ¿sería acertado vender los jugadores que vendimos? ¿Cómo lo reconstruirían ustedes de cara a la temporada 24-25? ¿Creen que el proyecto funcione? ¿Qué tal les pareció este proyecto? Bueno, todo eso me lo dejan en los comentarios. De momento, hagamos un pequeño resumen, veamos lo que se consiguió y finalizamos el episodio. Resumen cortico. Ligas conseguimos 1, Supercopas de España conseguimos 2, Copas de España conseguimos también 2, Europa League, como saben, participamos pero no lo logramos, y en los superclásicos, ojo, porque las cosas fueron de la siguiente forma: partidos jugados 8, perdidos 2, empatados 2 y ganados 4. En la Champions conseguimos 1 y una Supercopa de Europa. Esto al final nos da un total de 7 títulos conseguidos en estas 3 temporadas. Creo que no estuvo nada mal. Goleador no tuvimos, pero sí tuvimos el mejor asistente en 2 ocasiones. El portero tampoco lo tuvimos en ninguna ocasión. Ojito al tema financiero, que es bastante importante en este Barcelona. El costo de las ventas estuvo por encima de los 740 millones, bastante altos. No sé si en la vida real el Barcelona, con las ventas que se supone que harán, lograrán reunir este dinero. Bueno, no estoy tan seguro. La cuestión es que las compras costaron 378 millones, un poco más. Esto al final le deja un margen de ganancia al club, al menos en este episodio, de 361 millones, un poquito más. Esto dejaría muy bien parado al Barcelona financieramente hablando, si hiciera las ventas que, bueno, se presume que pueden o que van a hacer. De esta manera hemos llegado al final de este episodio. La pregunta es para ustedes: ¿cómo reconstruirían al Barcelona para la siguiente temporada? ¿Creen que estos rumores podrían funcionar o dejarían la plantilla tal cual como está? En fin, los leo en comentarios. Ahora bien, si quieren más episodios como este con equipos que no les haya ido muy bien esta temporada, me lo dejan por favor en los comentarios. Por otro lado, los invito a ver 2 reconstruyendo muy realistas que les voy a dejar justo ahora mismo, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Son episodios que les van a encantar, se los aseguro. Sin más, me despido. Poderosísimo like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. Adiós.